tardes. Estamos en una nueva edición del ciclo que estamos organizando de Historia Surcordobesa, conociendo nuestra historia. Y en este caso tenemos como invitado a Roberto Tarditi y también a Florentina Gozo del Museo de Adelia María. Buenas tardes. Hola, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Gracias por la invitación. Gracias, Sí, muchas gracias a ustedes por sumarse y hablarnos un poquito de la historia del sur de Córdoba. Roberto, para presentarte un poco a las personas que nos están viendo en vivo, ¿dónde naciste? ¿Dónde estás trabajando? ¿Tu formación? ¿Tus intereses? ¿Por qué la historia? ¿Y por qué la historia del sur de Córdoba? hola, bueno, buenas tardes. Es un gusto estar acá compartiendo esto con ustedes. Yo nací en el año 59 en Adelia María. Allí en Adelia María hice la escuela primaria, la escuela secundaria, y después vino como un periplo que pasó por distintas cosas, donde yo no encontraba un poco qué era lo que más me atraía como para dedicarme a eso. Empecé a estudiar ingeniería aeronáutica en la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, y la única materia que me gustaba ahí era historia de Roma. O sea que digo, ya desde ese momento, esto digo, no es lo mío. Pero bueno, pasaron otras cosas hasta que finalmente di con la carrera que realmente me interesaba. Y me parece, digamos, importante esto porque a veces cuando uno vive en los pueblos chicos y eso no conoce lo que es lo que se ofrece, digamos, como para la formación terciaria y universitaria. Entonces, esos periplos, a lo mejor si hubiese tenido la posibilidad de hacer una buena orientación vocacional, a lo mejor me los hubiese evitado. Siempre a uno le dejan enseñanzas, pero son cosas que llevan tiempo, que generan angustias, los compartís con los padres, hay que trasladarse de un lugar a otro para estudiar. Entonces, bueno, pasaron esas cosas. Di con la carrera que si vuelvo a nacer, volvería a hacer. Me gusta mucho historia, me resulta una cosa muy atractiva, muy creativa, muy novedosa, permanentemente están apareciendo cosas nuevas, uno acumula conocimientos todo el tiempo. Y yo terminé, me recibí de profesor después como digo, incluso viví unos años en Italia, de profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, después hice la licenciatura y finalmente hice el doctorado. Así que los 3 títulos universitarios los tuve en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y actualmente soy profesor de Historia Económica Social General, que es una historia económica mundial. Soy docente de economía y soy titular de una materia en la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, que es Historia del Movimiento Obrero y de la clase obrera argentina. Y con respecto a Adelia María, bueno, no solo que uno tiene raíces ahí, las mías se ve que están bastante bien instaladas, porque nunca las pude cortar ni romper, ni tengo ningún interés en hacerlo, todo lo contrario. Siempre ha sido una decisión acertada en lo personal no cortar con ese vínculo, porque no solo porque está toda mi familia ahí, sino porque además me permitió también crecer, conocer toda la historia de la zona, integrarla a la vida personal, a la trayectoria de mis abuelos, que eran inmigrantes italianos piemonteses que se radicaron en esa zona, como seguramente muchos de ustedes también. Entonces, pude integrar eso desarrollándome profesionalmente en otro lugar. Y en relación al trabajo histórico sobre la zona, eso me permitió también, digamos, tener otra perspectiva, digamos, formarme como investigador en historia y poder volcar eso en el trabajo que estuvimos haciendo durante mucho tiempo, con mucha gente muy entusiasta que nucleó siempre el museo en Adelia María. Y así es hasta el día de hoy, digamos. Y estoy seguro que en otros lugares pasan cosas parecidas, estoy totalmente seguro. Entonces, bueno, ese entusiasmo, esa riqueza, esa sencillez con la que a veces nos planteamos las cosas ahí, a veces resulta más difícil en otros lugares. Hay
más intereses, más, a veces como más mezquinos en preservar cargos, en conseguir algunos beneficios. Entonces, eso también un poco alimenta el alma, digamos, ¿no? La sencillez, el encontrarse con gente con la que uno comparte intereses similares. Roberto, bueno, de lo que dijiste, por ahí se me vienen muchas preguntas a la mente. Pero vos en primer lugar dijiste que en lo que te apasiona de la historia y que en la historia siempre hay cosas nuevas y que en cierta parte esa idea de novedad en la historia se contrapone con algunos imaginarios generales de que la historia es o es acartonada o es vieja o siempre habla sobre lo que pasó con una relación como si uno establece una relación con un muerto. Aunque si bien hay muchos muertos que siguen presentes, ¿no? Pero, eh, ¿cómo, cómo vivís vos como historiador esa idea de novedad en tu oficio de historiador? ¿Cómo la encontrás? ¿Dónde? Y después también, ¿qué hay de nuevo acá en el sur de Córdoba, en la historia del sur de Córdoba? Mirá, yo he sido docente muchos años de escuelas secundarias y también de bachilleratos de adultos en barriadas obreras, incluso muy, muy pobres. Y te cuento una vez preparo muy bien preparado un tema sobre la revolución burguesa en Inglaterra, sobre Oliverio Cromwell y cómo llevan adelante esa revolución. Y yo daba clase en una zona muy pobre, muy carenciada, en el Dock Sur, donde venían mujeres que limpiaban casas y que tenían ganas de terminar el secundario, eh, mujeres de la vida, obreros del puerto, gendarmería, policía, pequeños comerciantes, toda gente, digamos, de más o menos de los 18, 19 años para arriba. Y yo voy y doy esa clase, digo, y di la clase con pasión, y se desató un aplauso cerrado, y me sorprendió totalmente. La verdad que me sorprendió totalmente. Yo digo, parece increíble, ¿no es cierto?, que cuando uno le pone pasión, le pone entusiasmo en ese público que te estoy contando, que les estoy contando, bueno, me dio una gran enseñanza, ¿no? La avidez, las ganas de escuchar, la gana de que uno prepare las cosas correctamente, no quedar en la cosa cartonada y sacarnos de encima ese mote de que la historia es aburrida, porque, digo, yo digo, en lo que vos decís está instalado. Entonces, la primera clase con los alumnos, especialmente en la escuela secundaria, es ¿para qué sirve la historia? Siempre, indefectiblemente fue así. Porque si uno no logra, digamos, ese entusiasmo en los chicos, esa avidez por decir, pero es lo que tenemos todos. Imaginemos no que nosotros vamos a una clase, no sé, de biofísica. Lo primero que uno tiene ganas de saber es para qué sirve la biofísica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en la medida que me parece que se logra trabajar esa sensibilidad con quienes uno se está interactuando, ese problema se resuelve rápidamente. Y después si se hacen las cosas a conciencia, si se trabaja con seriedad, con respeto, con el público que sea, la respuesta siempre es buena. Esa es mi experiencia personal. A veces pasan cosas desagradables, pero no solo nos pasan a nosotros, le pasan a muchos docentes y pasa en otros ámbitos profesionales, que bueno, uno se encuentra a veces con provocadores, se encuentra o con situaciones muy difíciles en las que a veces hay que resolver, pero exceden a lo que es, digamos, el oficio del historiador y el oficio del profesor de historia. Lo segundo que me preguntabas, ¿qué es lo nuevo en relación a la historia del sur de Córdoba? Yo creo que, por lo menos desde la perspectiva que las hemos trabajado nosotros, con María Julia García, que hicimos dos trabajos. Un trabajito es que es este es el casamiento de mi abuela en General Lavalle, ¿no? Y nosotros acá lo que hicimos son una serie, esto es más bien un trabajo casi sociológico, donde lo que nosotros queríamos ver es qué es lo que está pasando con la evolución poblacional del sur de Córdoba. Y bueno, nos encontramos con algunos datos bastante interesantes,
como por ejemplo el fuerte crecimiento que se registran en varias localidades del... Cuando decimos sur de Córdoba decimos un corte más o menos imaginario desde el Río Cuarto hacia el límite con La Pampa, San Luis, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. O sea, ese espacio. Y después desde el punto de vista de la historia, en Río Cuarto, por ejemplo, en la Universidad de Río Cuarto han trabajado María Rosa Carbonari, digamos, en la universidad se ha trabajado mucho el espacio y la región, pero yo lo que veo es que falta mucho y hay como un gran desconocimiento en relación a la historia del sur de Córdoba. Y resulta como un espacio que tiene ciertas particularidades, digamos, es un poco Buenos Aires, es un poco La Pampa, es un costado para San Luis, es Córdoba, es como cuando se piensa en Córdoba, por ejemplo, acá en Buenos Aires, no nos incluyen a nosotros. Se piensa en Córdoba, la ciudad de Córdoba, centro, digamos, la Córdoba central, de Río Cuarto hacia el norte, que desde el punto de vista de las características geográficas, nuestra fisonomía es distinta, ¿no es cierto? Nosotros somos una zona de llanura, pero hay ahí como una... Y después desde el punto de vista de la historia, el caso cuando nosotros escribimos el libro, este libro, ¿no es cierto?, sobre la historia de Adelia María y del ramal ferroviario La Boulaye-Zampacho, esto integra este espacio a Buenos Aires, Rosario y Mendoza. Recién se comienza a modificar esa integración en la medida, digamos, que avanzan fundamentalmente cuando decae el sistema ferroviario y avanza el transporte automotor. Digamos, recién ahí, digamos, comienza a tener más unidad. Desde la Boulaye siempre fue más fácil viajar a Buenos Aires que viajar, por ejemplo, a Córdoba, ¿no? Recién hace unos años, que bueno, que hay una línea de colectivos que hace ese recorrido, cuando Buenos Aires tenía 2 o 3 líneas. Lo mismo le pasaba, digamos, a Levalle, Vicuña Maquena, ¿no es cierto? Y en alguna medida, también mientras existía el sistema ferroviario, para ir de Adelia María por ferrocarril a Río Cuarto, había que ir a Zampacho, hacer combinación en Zampacho y de ahí trasladarse a Río Cuarto. Recién con el transporte automotor y el sistema de rutas cambia ese proceso de integración. Roberto, bueno, vos recién mostrabas una foto del casamiento de tu abuela acá en General Valle. Me queda por ahí la duda, pero por ahí para las preguntas después o para una charla privada conocer un poquito esa historia. Pero se me vino a la mente y seguro que muchas de las personas que se pueden sumar al vivo van a aportar algunos datos de toda la vida rural que había de acá de Levalle para el norte y Adelia María. Se me vienen esas postas como El Diamante, como La Perla, como Cariló, que era una vida muy rica y muy activa. El que está más allá cerca de Monte los Gauchos, Guanchilla, que no me acuerdo bien el nombre, pero bueno, ahí también estudió mi viejo. Entonces, toda una vida... De los Gauchos, decís. Sí, y la Perla no era, pero bueno, el que está enfrente, que hay una estación. ¿Pavín? Pavín. Que era una vida, la vida rural era muy rica en tiempos pasados, ¿no? Seguro, bueno, y de ahí dar un poquito a pie a que vos nos comentes y que nos tires esos anclajes temporales, esas efemérides de cuándo se empieza a poblar toda la zona de Adelia María, ese ramal, cuándo se empieza a desarrollar, qué asentamientos hay, cuáles se desarrollan, cuáles no, como para que nos ubiques así general sobre eso y bueno, y después ya le doy la palabra a Flor, a Guille y a Flavia que seguro quieren decir algo más. Sí, ahí la primera periodización que nosotros tenemos es 1866 más o menos,
que es cuando se da el corrimiento de la frontera del río Cuarto al Quinto, ¿no es cierto?, que se habilita este espacio para la instalación, digamos, se lleva adelante la mensura de ese territorio. Nosotros publicamos acá el mapa muy, muy interesante. Este es la mensura del territorio. Acá, a ver si lo podemos ver. Acá tenemos, digamos, esto era Santa Catalina, pero acá no hay provincias, ¿no? Es lo que decíamos antes. Entonces, no está definido el límite provincial, por ejemplo, cuando se mensuran estos territorios. Cada una de esas parcelas, de esos rectángulos que vemos ahí, ¿no es cierto?, tienen 10.000 hectáreas. O sea, la primera fase es, digamos, lo que es el genocidio de la población indígena. Tuvimos una discusión acá, donde la amiga también ha participado, con otro amigo de Adelia María. Yo había puesto aniquilamiento, me dijo eso es un genocidio, un tema muy importante, muy interesante, y que no está reconocido en ese antecedente en la zona. Ese es como un primer momento. Después está, una vez que, digamos, que ese territorio se ha ocupado y que se han hecho los asentamientos de fortines sobre el río Quinto, ¿no es cierto?, inmediatamente se hace la mensura de ese territorio y se comienza la subasta de esas tierras. Las tierras, está tan desorganizado el asunto que las mismas tierras a veces se venden en Córdoba y se venden en Buenos Aires, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema muy interesante que nosotros nos hemos preguntado: ¿quiénes compran esas tierras? Porque ahí, si se venden, por ejemplo, hay alguna bibliografía sobre el tema, por ejemplo, las tierras que... Hay compra tierras Roca, compra tierra Nicolás Avellaneda, compra tierras Uriburu, digo, de las grandes figuras políticas de Argentina, Benito Villanueva, digamos, grandes, esos así como son las figuras terratenientes y políticas de Argentina. Hay otra tanda muy grande, ¿no es cierto?, que es esa... Digamos, habría como una primera etapa que tiene que ver con la historia indígena, la conquista y el fraccionamiento del territorio, la mensura y el fraccionamiento de ese territorio, el asentamiento de nuevos terratenientes en la zona, ¿no es cierto? Una vez hecho eso, estamos hablando de 1866 en adelante, una vez hecho eso, ¿quién va a trabajar la tierra? ¿Quién va a trabajar la tierra? Ahí viene otra pregunta. Y ahí vino Tarditi, Pantaleo, qué sé yo, Denari, unos cuantos más. O sea, entonces hay una ola muy grande de población inmigrante, especialmente inmigrante. Hay una ola muy grande de inmigración italiana del norte, de la zona del Piemonte, no solo de la zona del Piemonte, pero de otros lugares también, ¿no es cierto?, que se van a asentar en colonias. Entonces aparece todo el sistema de colonias. Entonces, esas tierras, se hace asentamiento de colonias y el enlace de esas colonias con el sistema ferroviario. Y ahí comienza, digamos, la explotación agroganadera del territorio. Había algunas estancias, una de esas grandes estancias, por ejemplo, la estancia Santa Catalina, que tenía nada menos que 100.000 hectáreas, adentro de la estancia Santa Catalina nace Adelia María, ¿no? Cuando la viuda Adelia María Arislao de Olmos le vende las tierras al VAP, al Buenos Aires and Pacific Railway, ¿no es cierto?, le vende 17.000 hectáreas para hacer 2 colonias y adentro de esas colonias poner un pueblo trazados por una línea. Entonces ahí el nacimiento de los asentamientos poblacionales está enlazado con las colonias agrícolas, ¿no es cierto?, y la necesidad de esas colonias agrícolas y de los terratenientes de la zona de colocar su producción. ¿Y a dónde se coloca su producción? En el mercado mundial. Y para llegar al mercado mundial es necesario el transporte de esa producción, de la riqueza
extraordinaria de la zona, la riqueza agrícola ganadera de la zona, ¿no es cierto?, a través del sistema ferroviario. Así que el ramal que nosotros estudiamos es el último en esa línea, hecho con capitales ingleses. Flor, no sé si querés sumar algo o hacerle alguna pregunta a Roberto, si nos quieren hablar también un poquito. Vieron que por ahí en los pueblos tenemos o en la región tenemos una identidad en común, pero nos faltan conocer esos datos que nos hermanan o datos de otros pueblos. Si nos quieren decir cuándo conmemora su fundación Adelia María y si hay si nos pueden hablar de algo de eso, ¿no? Hay problemas en todos lados con las fundaciones y con las actas y con los documentos, así que bueno, no creo que Adelia María sea la excepción. Así que bueno, no sé si Flor querés comentarnos algo, bueno, o preguntarle a Roberto al respecto. Bueno, en ese sentido, Roberto, en este libro que les mostró él, esta es la segunda edición que salió el año pasado para el aniversario del pueblo, que nosotros hace un par de años, unos poquitos años, lo comenzamos a celebrar el 22 de septiembre. Toda la vida había sido la celebración del pueblo el 24 de septiembre para las fiestas patronales. Y a partir del libro de Roberto y María Julia y de un descubrimiento que hicieron ellos, que me gustaría que lo contara él, empezamos a tener nuestra efeméride histórica, por así decirlo, nuestro día histórico. Porque hasta ahora habían sido celebraciones y festejábamos el cumpleaños del pueblo, era una celebración religiosa, siempre tuvo que ver con lo cultural y el 24 tiene como fecha un arraigo muy fuerte a nivel cultural, pero a partir de este descubrimiento histórico me parece que el 22 de septiembre, bueno, es nuestra primera fecha histórica y con el rigor de la ciencia histórica, por así decirlo. A mí me gustaría que Roberto, esto yo siempre se lo pregunto en las entrevistas, pero a mí me gusta que él cuente esa experiencia de cómo se encontró con este documento que nos brinda esta fecha y como historiador, cuál fue esa experiencia, o si él sabía que iba a ser realmente un descubrimiento histórico para Adelia María, o si había tenido la percepción en ese momento. Roberto, ¿querés contarnos? Sí, yo la verdad que no tenía ni idea con qué había dado, no tenía idea. Sí, siempre estuve interesado en la historia de la zona, busqué con entusiasmo, estuve buscando por distintos lugares, la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca de la Universidad de La Plata, que es una biblioteca hermosísima. Después ya me incliné mucho más por el lado ferroviario, entonces ahí el Museo Ferroviario que está en Retiro, hay otro archivo ferroviario importante en Remedios de Escalada, en Lanús. Pero de pronto ahí en Retiro voy y me encuentro con Jorge Badel, que es un especialista argentino sobre el tema ferroviario. Él es un estudioso y además él tiene un centro de investigación y de estudio y hace propuestas de cómo revitalizar el sistema ferroviario. O sea, digamos, con una mirada distinta a la que tenía yo. Yo estaba buscando raíces, digamos, ¿no? Y él entonces me dice, acá hay una caja sobre el ramal ferroviario La Boulaye-Zampacho. Digo, bueno, a ver esa caja. La caja estaba llena de polvo, ¿no? Cuando abrieron, tuvimos la suerte que la caja quedó en la parte en donde se incendió y esa caja no se quemó dentro, porque había otras cajas que se quemaron. Yo había averiguado en La Boulaye, también estuve en el archivo de La Boulaye, y lo que era todo el archivo ferroviario de La Boulaye llenaron varios contenedores y esos contenedores no se sabe dónde fueron a parar, pero deben haber terminado en la basura, o sea que ahí había una gran cantidad de documentación que no se pudo recuperar. Para nosotros es importantísimo el tema de preservar la documentación porque si no, no hay cómo trabajar. Así que di con esa caja y cuando abro la caja veo algunos documentos con la firma de Adelia María Arislaos de Olmos. Un hermoso mapa
¿no es cierto?, pidiendo ella que se le otorgue el nombre a 8 estaciones en la zona, ¿no? Eso abre un expediente, ese expediente tiene un extenso recorrido, y le contestan otorgándole, aceptando el pedido de ella para 5 estaciones del ramal ferroviario La Boulaye-Zampacho. Bueno, ya me empecé a leer el expediente era muy interesante incluso por muchas razones, era bien interesante. Pero yo seguía buscando un poco la conexión de la zona con la producción cerealera, la ganadería, los puertos. Esta es la última inversión de capitales ingleses. Este ramal se inaugura en el año 28, se concluye en el año 28 y el 29 los agarra la crisis, que todos hemos estudiado la crisis del año 1929, y le pone fin a las inversiones ferroviarias inglesas en Argentina. O sea que la última inversión ferroviaria inglesa en este territorio. Bueno, en eso estaba el tema de los nombres y eso. Es un personaje muy especial, Adelia María Arislao de Olmo, ¿da? Para una larga conversación también. Pero no es un tema que nosotros lo hayamos investigado. Cuando yo llevo eso a Adelia María, le digo, mirá, di con esto. Bueno, en el museo no hubo una recepción así muy rápida del asunto, pasó más de un año. Lo veníamos hablando con María Julia y ella me empieza a decir, mira, esto es importante, Roberto, esto es importante, fíjate que esto es importante. Y yo le digo, pero ¿por qué te lo ves tan importante? Le digo, ¿no? Porque me dice, es una fecha buscada en Adelia María. Yo ya sabía que era una fecha buscada porque había leído los 2 libros que había hecho Lita Denari, el de 50 años y 75 años de Adelia María, y ella se había roto la cabeza buscando darle una fecha fundacional a Adelia María. Porque la fiesta patronal, que es una fiesta religiosa, que es importante, siempre fue importante en Adelia María, ¿no es cierto?, es una fiesta patronal, no es una fecha, digamos, que tenga que ver con un acta fundacional o algún dato específico. Entonces, bueno, cuando yo la verdad que le puse toda la energía en escribir el libro, eso fue un capítulo más del libro, y cuando uno publica el libro me encuentro con que lo que más interesaba estaba ahí. Y fue una verdadera sorpresa. Y María Julia lo vio antes que yo, y yo lo entendí un poco después. Me di cuenta, es como decir, Adelia María, es como, imagínense alguno de nosotros que no tenga fecha de cumpleaños. Un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, hay algo que todos tenemos muy presente, que es el día de nuestro cumpleaños, pero muy presente. Entonces, es el cumpleaños del pueblo, y el pueblo es una unidad, es una entidad llena de vida, con toda una historia, con toda una trayectoria, donde transcurren vidas, donde se nace, se crece, se enamora, se desenamora, se vuelve a enamorar, se tienen hijos, se va a la escuela, se estudia, se proyecta un futuro, y esa entidad yo creo que encuentra una fecha ahí en ese 22 de septiembre de 1928, cuando se le otorga oficialmente el nombre a 5 lugares del ramal. Así que, y bueno, después una gran cantidad de satisfacciones en relación a este hecho. Un poquito de angustia como historiador, porque uno se rompe la cabeza estudiando cosas. Yo, por ejemplo, para entender cómo era la vida cómo funcionaba una colonia agrícola, me rompí la cabeza leyendo varios libros, y estudiando la historia de las inversiones inglesas en Argentina, y estudiando la campaña del desierto, y estudiando y lo que pegó y tuvo atractivo fue el acta fundacional. Que es comprensible, ¿no? Digo, bueno, muy, muy, muy contentos de que eso haya ocurrido así. Guille, Flavia. Roberto, ¿cómo va? Yo tengo una pregunta que no tiene que ver con tus investigaciones, sino con algo que nos pasa mucho, que nacemos y nos criamos en un pueblo y después como que el camino que tomamos nos aleja del pueblo, y vos hacés algo que mucha gente quiere hacer y a veces no se hace o no se puede hacer, que es volver de algún modo al pago
con alguna investigación. ¿De qué modo vos pudiste mantener ese lazo? ¿Cómo desde el pueblo te apoyaron o no? ¿Qué le contarías a alguien que nos está viendo y que es estudiante o que se está por recibir? ¿Qué consejo le daría para mantenerse ligado a su pueblo en caso de que su profesión así se lo permita? Mirá, todos conocemos estas historias, los amores y odios que generan la vida en el pueblo. También existe acá en la ciudad. El pintor que estaba pintando mi casa acá en Avellaneda dice, si hay algo que quiero hacer es irme de acá e irme a vivir a Córdoba. Bueno, bárbaro, a mí me gusta Córdoba. Cuando en todo el Buenos Aires, Gran Buenos Aires se dice Córdoba, están pensando en Villa General Belgrano, Santa Rosa Calamuchita, el Valle Tras la Sierra. A nadie se le ocurre pensar en irse a vivir a Delia María, General de Valle, digo. Tienen como instalado eso, ¿no es cierto? En la Delia María también pasaba eso, y en los pueblos pasa eso, es decir, los amores y los odios con respecto al pueblo son diarios, es como una dialéctica que está instalada, un diálogo diario que está presente. En mi caso tuvo mucho que ver el vínculo familiar, sostener ese vínculo familiar, no, ¿para qué romper vínculos afectivos si no hay razón, si hay alguna razón de que no se pueda? Eso te lo enseña, creo, la vida, ¿no? Si hay alguna razón que eso ya no se puede sostener más, bueno, pero con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, en la medida, y personas muy cercanas que has compartido, que podés, realmente son esos vínculos los que me han alimentado a mí la conexión. Y después cuando sale el museo yo me entusiasmé mucho, tuve oportunidad de hablarlo muchas veces con Lita Denari, contarle qué es lo que estaba haciendo yo, ella también le gustaba escucharme, hemos viajado, vino acá a Buenos Aires, y bueno, y ahí empecé a trabajar, y la verdad que fue una alegría enorme encontrar, digamos, aceptación allá. Eso a mí me entusiasmó siempre, digo, la predisposición que hubo en relación a el trabajo que uno estaba haciendo. Entonces, si uno está, irse a estudiar está muy bien, se conoce otro mundo, se conoce otra gente, lo que ya se vivió en el lugar no se va a vivir en otro lado, uno va a hacer amistades en otros lugares que han tenido otras escuelas, otra infancia, otra adolescencia, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos la que tuvimos ahí. Entonces, no sé, una amiga ayer, la hija fue a comprar el libro, me manda la foto, a mí me da una alegría enorme, porque con ella compartimos la escuela primaria, la escuela secundaria. Está enlazado como lo afectivo, con haber... yo no tengo con quien... Acá yo me junto, tengo muchísimos amigos, pero son otras experiencias, ¿no es cierto? Entonces, yo en la medida que ha sido posible, lo he preservado eso, ¿no es cierto? Y después lo pude reflejar también e integrar con mi trabajo de historiador. Y bueno, eso fue muy, muy bueno, muy, muy bueno. Gracias, buenísimo. Bueno, Flavia se le debe haber cortado. Andamos por ahí. Efemérides. Vos querías efemérides. Sí. Datos. 8 de septiembre de 1926 se aprueba la ley 11.355 que se decide la creación del ramal. Gran pregunta para todos los que nos gusta la historia. ¿Cómo se llega a esa ley? ¿Por qué? Lo que estimamos que ha ocurrido, ¿no es cierto? Estamos hablando del año 1926, el ramal va a estar concluido en el 28. Lo que estimamos que ha ocurrido es que la empresa Buenos Aires al Pacific Railway, que es una empresa británica, de las grandes empresas ferroviarias, con un paquete accionario muy importante, con una línea importantísima en Argentina, y los invito a, cuando vengan a Buenos Aires, si quieren me llaman, si lo recorremos juntos, lo que son las Galerías Pacífico, ese lugar tan lujoso, ¿no es cierto? Ahí funcionaba la administración de esta línea, del ramal que pasa por la Boulaye, por el Levalle, ¿no es cierto?
y que, de donde se abre esta línea. Se decide crear un ramal. Una vez que se decide crear un ramal en Londres, viene porque la filial local de la empresa avanzaba en la medida que las decisiones venían desde allá. El comando estratégico se hace de manera centralizada desde allá. Entonces, vamos a hacer un nuevo ramal que una, por distintas razones, que una La Boulaye con San Pacho. Entonces, para poder avanzar en eso, necesitas una ley. Y ahí, digamos, supongamos que uno de nosotros es el gerente de la empresa Buenos Aires del Pacific Railway, la de Buenos Aires, la filial de Buenos Aires, vas a visitar a algunos amigos del Senado, de la Cámara de Diputados, y decir, la empresa tiene intenciones de hacer esto. Te van a decir, preparar un proyecto de ley que yo lo llevo a la Cámara. Bueno, eso fue lo que ocurrió, esa ley se aprobó, y desde ahí empieza, digamos, la ley entra el 8 de septiembre, el 22 de septiembre ya se promulga, el 4 de octubre sale en el boletín oficial. Todo esto, los datos que te estoy diciendo, es del año 1926. En 1927 ya se conoce en la zona, ¿no es cierto?, de que se está trabajando ya proyectando el ramal. Es muy interesante lo que ocurre, porque lo que ocurre es que el ramal sale, la línea se llama de La Boulaye al noroeste, la línea sale, cuando aprueban la ley dicen, bueno, pero la línea ferroviaria tiene un requisito que tiene que ser equidistante entre la línea que va de La Carlota a Río Cuarto, recorriendo el Río Cuarto, ¿no es cierto?, y la línea que va de La Boulaye a Vicuña Maquena, ¿no es cierto?, tiene que ir equidistante, tiene que venir por el medio esa línea. Bueno, se cumple ese requisito, como todas las líneas ahí son una línea recta. La Pampa Argentina tiene esa particularidad, agarraban una regla, la ponían arriba del mapa y decían, bueno, esta es la línea ferroviaria. Sale esa línea ferroviaria así, hace la curva, digamos, de las tres estaciones, ¿no es cierto?, Fray Cayetano Rodríguez, Ruiz Díaz de Guzmán, Pacheco de Melo, gira y viene la estación del Rastreador, y ahí se seguían los planos que estaban establecidos, se encuentran con la posibilidad de que la viuda de Olmos, Adelia María Arilao de Olmos, negocie la venta de 17.000 hectáreas a la empresa ferroviaria. ¿Cuál es la negociación? La idea que toman en la empresa ferroviaria es decir, nos viene bárbaro porque nos permite colonizar, ya hay muchas colonias en la zona, ahí en la zona de General Lavalle, La Boulaye, hay muchas colonias ya, pero nos permite tener colonias propias con la particularidad de que esta colonia tiene el futuro asegurado porque va a tener una línea ferroviaria que pasa por el medio con un servicio ferroviario que la va a estar conectando directamente. O sea, Adelia María, vos te tomabas el tren en Adelia María, te bajabas en La Boulaye, ¿no es cierto?, empalmabas con la línea, ibas a Buenos Aires, ibas a Mendoza, a San Juan, a Rosario, ¿no es cierto?, con un enlace espectacular. Estamos hablando de 1929, 1930, cuando eso ya comienza a funcionar. Entonces, fundan dos colonias agrícolas, la empresa ferroviaria, que son Colonia Punta del Agua, y al centro de Colonia Punta del Agua le ponen Adelia María, y Colonia Orcovi, y al centro de Orcovi le ponen San Basilio. También alcanza a entrar Monte de los Gauchos, dentro de la colonia Punta del Agua. Un negocio impresionante, porque como empresa ferroviaria tenés el transporte de cargas, los galpones los únicos galpones existentes donde se va a almacenar todo el cereal de la zona, los corrales en donde se puede tener el ganado hasta que se traslade a los lugares de faena. Todo el transporte de carga, digamos, al menudeo, que necesiten los estancieros, para trasladar hacia la zona, más el transporte de pasajeros, más las tierras urbanas, ¿no es cierto?, las tierras de los pueblos que se van a fundar, más las tierras de las quintas de los que rodean los pueblos, más una colonia agrícola del cual sos propietario de las tierras. Un negocio bastante importante. ¿Qué es lo que se necesita para que ese negocio prospere? Romper los planos y hacer planos nuevos, y la línea empieza un vivoreo, así.
se rompe, es la única línea, cuando uno ve el recorrido de la línea, es la única línea en la zona que viene vivoreando por adentro de la zona. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, había un acuerdo, había que la línea entra en Pavín, estancia de Adelia María Arislao de Olmos, va a la estancia, tiene varios puestos adentro de la estancia de Santa Catalina, ¿no es cierto? Monte Los Gauchos, Adelia María, Punta del Agua, Carolina, San Basilio, que ya no son más de Adelia María, pero bueno, son de la empresa ferroviaria, y después vuelve a enganchar con las otras estancias. Adelia María Arislao de Olmo tiene 350.000 hectáreas, ¿no es cierto?, en la zona, vuelve a enganchar con eso, y queda enlazada con los centros digamos, de donde se coloca la producción de la zona, con un beneficio enorme, enorme. Entonces, yo conocí a una persona de ahí de Adelia María, que después, por suerte, se ha recogido ese testimonio, donde dice, yo era el carnicero que le vendía carne a los obreros que estaban haciendo la línea, y tuve posibilidad de ver los planos originales, que no son los que hay, ¿no es cierto? Entonces, le digo la verdad, es el único dato certero que tenemos. Pero después empiezan como a encajar pequeñas piezas, ¿no es cierto? Empiezan a encajar pequeñas piezas. No teníamos cómo corroborar esto. Hay una persona que escribió una biografía de 700 páginas de Adelia María Arislao de Olmos. Bueno, lo busqué en Facebook, le escribí, me contestó. Él vive un poco en Argentina y un poco en España. Fue cónsul de España en Argentina. Me contestó muy amable, me pasó el número de teléfono, lo llamé, dos conversaciones como de 1 hora y media cada una. La biografía que hizo él es un trabajo historiográfico desde el punto de vista, digamos, de la documentación impresionante, tiene cerca de 4.000 citas de texto, con todos los archivos secretos del Vaticano. Le digo, ¿puedo consultar los archivos secretos del Vaticano? Seguí participando, porque yo quería saber, yo quería hurgar las cartas de ella, digo, a ver cómo se da esa negociación. Y digo, ¿y a dónde están esos archivos? En Buenos Aires. Ah, ¿y a dónde está la curia? ¿Dónde está digamos, la nunciatura del Vaticano, la embajada del Vaticano en Argentina? En la casa de Adelia María de Olmos. Si ustedes quieren ir a hacer un trámite, se divorcian. No sé si están casados, se divorcian. Quieren un divorcio, que la iglesia acepte el divorcio de ustedes. Tienen que iniciar un trámite en la nunciatura para que vaya al Vaticano y el Vaticano acepte, supongamos. Tiene que ir ¿a dónde? A una casa bellísima. ¿De quién era esa casa? De Adelia María Arislao de Olmos. Que se la queda la iglesia, ¿no? Después de muerta ella, que no tenía hijos y no tenía herederos. Entonces hay un problema importante ahí que tiene que ver precisamente con cómo encontrar esa documentación. Ese libro, que es tan bueno el punto, tiene una cosa que para mí invalida, y lo digo preocupado, invalida un trabajo porque él dice, a mí me llaman del Vaticano, ¿no? Un representante del Vaticano acá, y me dice, escribí un libro elogioso de Adelia María Arislao de Olmos, y yo lo hago. Claro, para hacer el elogio el tipo se leyó 4.000 fuentes históricas, que es un trabajo espectacular. Ahora, yo no le tengo, digo, a mí no me gusta ese tipo de trabajo histórico. Yo creo que queda sesgado, porque todo lo que yo les estoy contando no tenía ni idea. Son como cosas que se van desbrozando en la medida que uno va avanzando, que uno va investigando, que la investigación te plantea problemas nuevos, que tenés nuevos desafíos. A veces, como les decía recién, una fuente te está tirando un dato, ¿no es cierto? Pero resulta que ese dato tiene un peso enorme y a lo mejor hay un montón de personas que repiten cosas que vos decís, bueno, sí, está bárbaro, pero no te agrega a lo que hay que explicar.
Así que en ese sentido, digo, fue muy movilizante toda la investigación que quedó en el libro. Bueno, Roberto, Flor, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ahora que estamos proyectándolo en el vivo, seguramente va a haber muchas preguntas o recuerdos o aportes de la gente de acá de la región que vamos a tener un rato más para seguir hablando. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Por la entrevista. A ustedes. Del vientre de la tierra vienen tus aguas a ser arroyo manso sobre la pampa, rumor que se derrama entre fachinales.